Bueno, gracias. Me presento, soy Javier Valdivieso, soy el delegado de la Dirección Ejecutiva de CEDIA, soy el director del área académica en CEDIA, soy el... ¿Qué es CEDIA? CEDIA es la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación en la Academia, es una institución privada sin fines de lucro. Cumplimos justamente hace un año, 20 años, la cual conforma más de 46 universidades en el país, en Ecuador, de las cuales nos hemos apoyado justamente, entre una de ellas es la sede de Chimborazo, con nuestra directora de carrera en la Universidad Sandrita, que nos apoya como coordinadora de sede. Como CEDIA teníamos la intención de traer a nuestros 3 coordinadores de las 3 sedes. Nosotros financiamos este proyecto de CEDIA, más o menos cerca de más de $20.000 anuales que como CEDIA impulsamos el proyecto que nació justo con el apoyo de Rafael acá, quien ha logrado hacer un sueño de tener actualmente más de 170 niños capacitados hasta la fecha, con más de 50 talleres y más de 34 instructores que nos han apoyado dentro del proceso. Nuestra intención, decíamos, traerles a los 3, pues temas de visado no pudieron venir, la postulada fue Sandrita, quienes desde CEDIA hemos hecho los esfuerzos para que esté acá y que les cuente cuál ha sido su experiencia dentro de los centros de formación. Sandrita ha tenido el rol más difícil porque ella representa una zona con acceso a la educación bien compleja. Es la zona más compleja del centro del país, por la cual el reto ha sido mucho más complejo. Los números que comentábamos aquí del acceso a los programas de STALMAP, tenemos registrado que el 60%, aquí hablaba de por qué el número de mujeres versus hombres, tenemos las estadísticas que en Ecuador es 6 hombres, 4 mujeres. Es más, en el 2021 se dio el caso al revés. Teníamos el 70% mujeres, 30 hombres. Se equilibró ya el promedio, estamos en 60-40. Y el reto es que siempre se llegue a la equidad de acceso a estos programas, o sea, siempre lograr igualdad y por qué no la superación. Al menos en CEDIA lo que más tenemos es mujeres quienes lideran nuestros proyectos. Bueno, eso dejo en manos ya de Sandrita que cuente ya qué es lo que ha hecho en su sede, cómo se han impulsado los procesos y cómo nos ha apoyado dentro del programa STALMA de Ecuador. Nada más de mi parte y le dejo a la autora del programa. Buenas tardes con todos, para mí es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Es la primera vez que yo asisto a este seminario. Estaba nerviosa hasta ayer que revisaba todo ese material que ustedes nos han expuesto. Tenía hasta el día leyendo una idea. Hoy tengo una idea completamente diferente en relación a cómo debe desarrollarse el proyecto. Gracias al apoyo de CEDIA y de los compañeros de la SUAI que iniciaron el trabajo con CEDIA en la SUAI, pues se ha podido desarrollar, como decía Javier, este proyecto en Chimborazo, que ha sido de mucho beneficio para nuestros estudiantes que tienen limitaciones en el acceso, muchos de ellos, a este tipo de capacitación, este tipo de proyectos. En este momento les voy a compartir un poquito de lo que hemos hecho en relación a los talleres durante este primer año que hemos tenido en STALMAP sede Chimborazo, algunos elementos sobre los que se han tratado, lo que hemos trabajado con los compañeros, aquí un resumen de los talleres que hemos tenido importantes, con los cuales nos hemos manejado para poder realizar este proyecto que junto con ustedes y los conocimientos de ustedes que nos han llevado desde la SUAI, a través de la SUAI, desde lo que han llevado desde aquí, hemos podido nosotros aterrizar en Chimborazo. Yo le había mencionado, le había puesto la matemática y el mundo que nos rodea, porque la matemática es el instrumento que nos ayuda a interpretar todo lo que nos rodea, es el apoyo de muchas ciencias, es el apoyo de muchas áreas del conocimiento. Y precisamente porque iba a abordar muchos de los talleres que nosotros hemos desarrollado, pues le había puesto el telón. Entre los primeros talleres que nosotros desarrollamos en el primer año, hicimos un análisis de la presencia de la matemática en el cine. ¿Cómo está presente en el cine? En películas directamente que están relacionados, directamente tomando como personaje central a la matemática, con la matemática que está presente en algunos fragmentos de películas del cine. Nosotros consideramos que el cine y la matemática tienen una relación muy grande porque les ayuda a los chicos a despertar el interés, a buscar personajes,
nos ayuda a reforzar el análisis, la síntesis, para que cuando los chicos van revisando cada uno de estas películas, pues nos permite analizar personajes, hechos. Hay que tomar en consideración para este tipo de taller, lo que se toma en consideración son las características que tienen los chicos, las características de las películas, las características de los recursos y cómo se iba a impartir a cada uno de los estudiantes de este taller. Entre las películas en donde la matemática es el personaje principal, tenemos estas 4 películas con las cuales trabajamos inicialmente con los chicos en este taller de 3 horas. Y a continuación, en cambio, algunos fragmentos de películas en las cuales, en cambio, la matemática está presente en pequeños fragmentos de la película. ¿Sí? Entonces les resulta bastante interesante a los estudiantes revisar toda esta información y de paso animarles a que visualicen la matemática como está presente en realidad en todos los ámbitos y en todas las áreas. Otro taller que se realizó es, por ejemplo, el taller de mate retos, así lo determinó el profesor que nos colaboró. En realidad, en este taller de mate retos tiene mucho que ver con el desarrollo del razonamiento inductivo. Llegar a una generalidad partiendo de las distintas, partiendo desde lo más elemental o de las particularidades. Por ejemplo, ejemplos como estos. Cantidades al cuadrado y determinar la suma de las cifras al final, en donde lo que vamos buscando es trabajar elemento por elemento e ir buscando la relación que tienen y cómo se va desarrollando cada uno de los elementos. Por ejemplo, cuando digo 3 al cuadrado 9, yo requiero la suma de las cifras de los resultados, que en este caso es 9. 33 al cuadrado 1089, que el resultado de la suma de sus cifras en este caso es 18, que resulta del 2 por 9, pero ahí ya podemos ir iniciando un análisis de las cantidades que tenemos ya. En el caso de 333 al cuadrado es 110.889, pero aquí ya podemos ir con los estudiantes analizando, por ejemplo, el número de cifras que tengo que son 3, la cantidad en elementos 1 que tengo que son 2 en relación al número de cifras que tengo, y el 8 igual, 2 veces el 8, un 0 y un 9. A la larga, sumando esto, tengo un 27 que resulta de 3 por 9 y se va relacionando el 3 por la cantidad de cifras que tengo aquí. Y en definitiva, el siguiente número, que es 3.333 al cuadrado, al tener 4 cifras, me quedaría con 3 de ellas, que implicaría 3 unos, un 0, 3 ochos y un 0. Siempre presente un 0, siempre presente un 8. Y por lógica, entonces la respuesta de la suma de cifras serían 4 por 9, porque se va relacionando de acuerdo al número de cifras, va relacionando aquí la multiplicación por 9. Al final, el estudiante deduce que el cuadrado de esta cantidad, la suma de las cifras de este cuadrado del resultado final, es simplemente 2020 por 9, porque va determinando el número de cifras de la cantidad. Este tipo de taller se hizo en el segundo taller en relación a mate retos, y algunos otros ejemplos que se hicieron en relación al razonamiento inductivo. En relación a los razonamientos, hicimos otro taller de razonamiento lógico mediante los operadores. Por lo general, los chicos a la edad que tienen siempre relacionan la suma de cantidades, la resta, la multiplicación como una operación común al que ya están acostumbrados. Pero si les redefinimos una operación en donde ellos tengan que abstraer un poco los razonamientos, abstraer la forma como ellos están analizando lo que se les presenta. Por ejemplo, aquí tengo un operador que a simple vista parecería que para el estudiante A por B debería ser la multiplicación de 3 por 5, 5 por 4, 4 por 8, 15 por 13, pero en realidad se ha redefinido aquí, el operador es asterisco, pero se redefine y se pone A más B más A por B. Al hacer esto, entonces los estudiantes tendrían que cambiar un poco, abstraer un poco el concepto que se está presentando para que ellos puedan desarrollarlo de acuerdo al operador que se está definiendo. En este sentido se desarrolló el segundo taller
de razonamiento lógico mediante operadores. Aquí se añadió además problemas de reloj, problemas por ejemplo, de equilibrio, algunos problemas que tienen relación con el razonamiento lógico. Ejemplos como los dos que a continuación tenemos. Por ejemplo, dice, si se define esa operación triángulo como a cuadrado menos bc, calcular el triángulo que tenemos a continuación. Entonces ahí está la operación dos veces, porque de acuerdo a la operación dice que en la parte superior, el elemento de la parte superior debo elevar al cuadrado menos el producto de los dos elementos de la base. Y lo mismo tendríamos que aplicar aquí. Pero de antemano ya tengo un triángulo en la parte superior y en las bases también. Entonces la operación sería 1, 2, 3, 4 veces. Entonces el estudiante tendría que hacer una operación varias veces para llegar a la solución final de este tipo de problemas. Al igual que en el segundo ejemplo, en cambio que se define de una manera un poquito ya más compleja porque va en un sentido un poco recursivo el problema, porque aquí me pide calcule el cuadrado del círculo de 6. Pero el círculo de 6 al iniciar desde la parte interior, el círculo de 6 se define como 2 por el cuadrado de 6. Pero el cuadrado de 6 lo tenemos en la parte superior y el cuadrado de 6 se define como 2 por 6 menos 5. Entonces utiliza los dos elementos para poder realizar las operaciones que se están planteando en este tipo de operaciones con este tipo de operadores. Sí le cuesta al inicio, a los chicos les cuesta un poco hasta ubicarse, hasta abstraer este tipo de problemas, al menos en el primer nivel cuando recién están empezando, cuando recién están familiarizándose, tomando en consideración que, como decía Javier, muchos de los chicos pertenecen a zonas que son prácticamente no siempre de la zona urbana, sino de la zona rural. Y muchas veces no tienen el acceso suficiente al nivel o a la edad que tienen los chicos, de pronto tener el mismo nivel de los estudiantes que están en la zona urbana. Entonces, de cierta manera, hay que empezar por nivelar y que todos traten de manejar el mismo lenguaje, las mismas oportunidades para que puedan desarrollarlos. Se hizo también un taller de geometría dinámica. En relación al taller de geometría dinámica se trabajó con GeoGebra en los elementos básicos de la geometría, como la recta, el plano, el triángulo, las líneas notables dentro del triángulo, porque eso nos iba a permitir al siguiente taller. Entonces aquí lo que he puesto más bien son algunos de los elementos que se lograron hacer el profesor logró dentro de GeoGebra, para poder pasar al siguiente taller, que fue muy divertido, este taller de origami y las matemáticas. Tomando en consideración también que para todo el material y el recurso que se requiere para el desarrollo de los distintos talleres, obviamente tenemos, gracias a Dios, el apoyo de CEDIA, que cualquier tipo de situación y material que necesitamos, pues ellos nos dotan para cada uno de los estudiantes, nos hacen llegar todo el material. Entonces estamos sumamente nosotros contentos de desarrollar. He puesto algunos elementos principales que nos han permitido, que nos han aportado y nos ha ayudado el origami, porque los chicos, aparte de que se entusiasman con trabajar con el origami, esto requiere de mucha paciencia para aquellos que son muy acelerados, porque hay muchachos que quieren más y más y más, quieren comerse el mundo, pero está muy bien, pero esto requiere de mucha paciencia. Esto requiere de que desarrollen incluso sus habilidades finas, porque tienen que hacer dobleces exactos para que les salga un buen material. Les presento algunos de los trabajos que se hicieron en esas 3 horas de taller. Parecen elementos fáciles de desarrollar, pero requieren de mucha paciencia, de mucho tino, de mucha paciencia y exactitud en lo que cada uno de los estudiantes hace. Estos fueron todos los elementos que se desarrollaron en este taller. No sé si al final podemos hacer uno de ellos. A ver cómo nos va con a nosotros con los doblez y la exactitud en los doblez. Otro de los talleres que se desarrolló es precisamente de la secuencia de Fibonacci. Ya lo mencionó el compañero cuando expuso en relación a las secuencias.
Dentro de las secuencias de Fibonacci, en realidad lo que se hizo es la construcción del rectángulo áureo. Se hizo la construcción del rectángulo áureo utilizando herramientas como compás, hojas de papel, reglas. Primero en una hoja en blanco para que sepan cómo funcionan las áreas, cómo se van ubicando una tras de otra para que pueda generarse todo el rectángulo áureo. Y posterior a eso, en cambio, se tomó algunos elementos como fotografías y sobre las fotografías en las dimensiones requeridas dibujamos el rectángulo para que se observe que está presente en muchos de los elementos que están a nuestro alrededor. Lo que hicimos dentro de una actividad también aquí es escribir la secuencia y hacer ver qué sucede con la secuencia, qué relación tiene un elemento respecto al otro. La división del siguiente al anterior me va dando una aproximación al número áureo. Fuimos haciendo, obviamente yo le puse aquí en tabla, pero en realidad los chicos fueron haciendo elemento a elemento para ir verificando en realidad la aproximación, cómo se va dando en la medida que las cantidades van alejando, se van yendo al infinito, cómo es que estas cantidades van aproximando más al número áureo de manera exacta. Aquí se hizo algunas de las operaciones para que ellos puedan observar y puedan ejecutar la actividad. Y esta es la construcción que se hizo con ellos en papel. Cada uno hizo su propia construcción para que comprenda cómo van detalladas cada una de las áreas y cómo se van cumpliendo y cómo se van observando la secuencia, cómo se va observando la secuencia de Fibonacci aquí presente en cada una de las áreas y cómo se va cumpliendo y generando el rectángulo. Dentro de una misma actividad en este tema, lo que se hizo es precisamente, esta se hizo de manera práctica, tratando de medirse entre compañeritos su estatura del ombligo hacia el piso, a ver que cumpla, qué tan cercano está o no al número. También analizar sobre una fotografía que teníamos del oído que se les dio de manera impresa a los chicos y sobre esa fotografía construimos el rectángulo. Para que se observe en realidad la practicidad, lo que tenemos en realidad de la matemática y cuán presente está alrededor de nuestro medio. También lo que hicimos en relación a la medida del cuerpo igual a mano y los dedos de las manos también, tomamos las medidas, hicimos una especie de práctica como si estuviéramos en el laboratorio realizando una tabla de datos construimos la tabla de datos y fuimos verificando que en realidad esto se cumple. Y hay un par de ejemplos más que se había añadido. En este último taller, en realidad están juntos dos. Este taller se desarrolló, se llamó este taller la matemática tras la teoría de la física. Es decir, qué tan útil todos los elementos que tiene la matemática y cómo soporta a la física, la herramienta que tiene la física, que le tiene a la mano la matemática. Aquí hicimos un trabajo en el laboratorio de la universidad con los chicos. Primero les mostraron todo lo que tenemos en cuanto al laboratorio. Se les incentivó haciendo algunas prácticas y posteriormente el maestro lo que fue mostrando o explicando es la matemática que está detrás, que se requiere para cada una de las explicaciones que hicieron en esta práctica. Añadida a esta práctica, tuvimos también la intervención de un representante, Javiercito de la NASA, que consiguieron a través de CEDIA, quienes nos explicaron a los chicos cómo se podía hacer la construcción de un cohete hidráulico. Y les entregaron, ya luego de haberles explicado, les entregaron todo el material, la guía de cómo tenían que desarrollarlo, y luego, posterior a eso, se les dio un tiempo prudencial. Y al final hicimos un concurso en los patios de la universidad en donde ellos llegaron con todos sus implementos, con bomba, con agua, con todo lo que tuvieron para poder hacer el lanzamiento del cohete. Tuvieron muy bonitas experiencias, a unos en realidad se les lanzaron a metros, bastante lejos, a otros se les quedó un poquito cortos. Esperaron mucho hubo una niña que se puso a llorar porque ella hizo las prácticas en su casa y en el patio se le fue lejos, pero cuando llegó el momento de la hora del concurso
se le quedó a no más de 3 o 4 metros, entonces para ella fue una decepción total porque esperaba mucho más de su trabajo. Tengo algunas fotografías, justamente antes del almuerzo estaba descargando unos videos que la red me falló un poquito porque quería bajarle algunos par de videos para que vean, porque tomamos algunos videos de cuán lejos llegaron estos cohetes. Les he puesto algunas fotografías de los cohetes realizados por los chicos. Aquí está Andrés, que no pudo venir, que yo sé que vendrá una próxima oportunidad, que entregaron los premios de los ganadores de nombre de serie. Realmente esta fue una linda experiencia, el que los chicos puedan construir con sus manos algo práctico, y eso es lo que al menos en nuestro caso, la última oportunidad que conversé con los chicos, me decían: queremos cosas más prácticas, queremos hacer algo como los cohetes, queremos un poquito menos de teoría, pero queremos más cosas por hacer. Eso es lo que les puedo comentar, lo que se ha hecho en Escalmar, con las ideas que yo hoy he percibido de esas excelentes exposiciones que ustedes han hecho. Créanme que me llevan con unas ideas por acá.